Analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Tremendo tema tenemos para conversar esta tarde aquí en Lo que Faltaba. Vamos a hablar de la influencia cultural de China en Chile. Porque tanto que hablamos del gigante asiático, pero hablemos de esa influencia que tiene en nuestro país. Y lo vamos a conversar con Roberto Lafontaine, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Es director de la Fundación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, el CELEC. Ya le vamos a preguntar si está bien dicho o no. Magíster en Ciencia Política, Convención en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel, por recibirme aquí. Oye, es un temazo esto, porque hemos visto que en este aumento en la relación que hay entre Chile y la República Popular China, la cooperación cultural como que queda bien en el segundo plano cuando hablamos de China, porque todo queda como apuntado a la economía fundamentalmente. Así que primero déjame partir preguntándote cómo describirías tú la evolución que ha tenido la influencia cultural china en Chile en las últimas décadas. Mira, las relaciones entre los países funcionan, como tú bien dices, a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural académico. Al principio, las relaciones entre Chile y Chile partieron políticamente, económicamente muy fuerte, pero la relación académica y la relación cultural se fue dando de a poco. Desde los años 50, que se creó el primer instituto chileno-chino, que trabajó lentamente respecto de lo que era la cultura y el idioma. Se fueron dando pequeñas actividades de enseñanza del idioma a través de las embajadas, pero no fue hasta el año 2004... Cuando se firmó ese memorándum, ¿no? Como un acuerdo. Hay un Exactamente, acuerdo ahí fue el gran gestor don Sergio Vitar, el ministro de Educación de aquel entonces, pero coincidió con la creación de los institutos Confucio a nivel mundial. Esa fue una idea, yo te diría, bastante pionera. ¿Y por qué pionera? Porque actualmente han existido hace mucho tiempo los institutos binacionales entre distintos países, ¿no es cierto? Existe el Goethe, existe el British Council, claro, etcétera. Pero China no lo tenía. Pero China hizo una diferenciación absolutamente innovadora. ¿Y qué fue? No crear un instituto de idiomas propiamente gubernamental, sino que poner una universidad china y una universidad local en el mundo, creando un instituto de enseñanza del idioma chino. Claro, porque el memorándum firmado del 2004 tiene que ver con eso, ¿no? La promoción del idioma chino en el establecimiento chileno. Exactamente. Eso se firmó con Hanban, en aquella entonces era la oficina central de los institutos Confucio, y permitió al Ministerio de Educación traer profesores chinos a establecimientos educacionales públicos y subvencionados. Eso se ha seguido haciendo hasta ahora. Eso te iba a preguntar, porque como que a uno le dicen y no se imagina que el idioma chino esté presente en los establecimientos públicos o en las universidades, pero entiendo que sí. Está presente. Tan presente está que después que yo te voy a explicar después algo que tú me dijiste, es por qué desde la oficina central de un instituto Confucio ahora se llama CLEC, digamos, esta nueva centro. ¿Cómo se pronuncia? ¿CLEC sí, o CLEC? Ya. CLEC. La sigla en inglés es Center for Language Education and Cooperation y se traduce como Centro de Cooperación Internacional del Idioma Chino. Ahora, el convenio se renovó entre el Ministerio de Educación y CLEC hace ya 3 años, y a partir del año pasado, por primera vez después de la pandemia, pudimos traer profesores al Ministerio de Educación y están repartidos en Chile. Este año llegaron 15 y están repartidos en todo Chile, digamos, en establecimientos educacionales, incluso de pueblos chicos, ni siquiera ciudades. Existe un nivel importante de enseñanza del idioma chino actualmente en Chile. Hay un instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, uno de la Universidad Católica y uno de la Universidad de la Frontera.
desde el año 2007, en que se creó el primer Instituto Confucio, que fue con la Universidad Santo Tomás, hasta ahora, el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás solamente ha formado a más de 17.000 alumnos en enseñanza del chino. A eso hay que sumarle los otros institutos Confucio. En América Latina actualmente hay alrededor de 45 institutos Confucio en 23 países que difunden el idioma y la cultura china. Perfecto. Entiendo que se efectúan algunos eventos culturales chinos también, como para de alguna manera poder permear a la sociedad chilena respecto de esto, ¿no? No sé, festivales de cine, exposiciones de arte, el Año Nuevo chino. ¿Esto está funcionando? Está funcionando y funciona muy bien. Ya. Los institutos Confucio lo han hecho muy bien en esta parte, el de la Católica, el de la UFRO y sobre todo el de la Santo Tomás, que ha hecho el Año Nuevo chino desde hace ya casi 10 años. Actualmente las últimas cifras han pasado en estos 17 años más de 800.000 personas en actividades culturales solo en el Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás. Si a eso le suman los otros institutos Confucio, más algunas actividades que son organizadas directamente por la Embajada China, yo te diría que en los últimos años al menos 2 millones de chilenos han conocido lo que es la cultura china. Ahora, déjame mirarlo al revés, porque uno puede decir, ya, ¿qué interés tiene uno en aprender de la cultura china? Bueno, sí, obvio. Pero, ¿qué factores podrían explicar el interés creciente que está teniendo China de aprender español y establecer estos lazos con América Latina? Miremoslo al revés también. ¿Cuál es el interés de ellos de querer generar este vínculo al punto de crear estos institutos y esto que hemos conversado? Bueno, mira, yo te diría que al principio en China eran muy pocas las universidades que enseñaban español. Enseñaban inglés, francés, alemán, los idiomas más fuertes, digamos, sin duda alguna. También idiomas de la región, ruso, coreano, japonés, etcétera. ¿Ya? Pero empezó a partir, nosotros en Santo Tomás tenemos una relación de más de 20 años con universidades chinas y empezó a crearse un interés en las universidades chinas por América Latina. Un interés comercial, un interés académico y un interés de abrirlo al idioma. Primeramente fue comercial. ¿Por qué? Porque los alumnos que estudiaban español o portugués en universidades chinas permitía trabajar con empresas chinas que tenían relación con América Latina. Perfecto. Y eso fue un crecimiento exponencial. Actualmente hay más de 120 universidades chinas que enseñan español. Portugués menos, pero español sí. Ya. Si uno lo mira así como en retrospectiva, déjame preguntarte, ¿cómo han evolucionado estos programas de intercambio entre la Universidad Chilena y las universidades chinas en los últimos años? Porque antes era bien desconocido, pero hoy día sabemos que ya se ha empezado a convertir en algo más común. ¿Cómo han venido evolucionando esos programas de intercambio? Yo te diría que los programas de intercambio partieron fuertemente, primero que nada, con los institutos Confucio. Uh-huh. Con alumnos de los institutos Confucio de las universidades que tenían institutos Confucio. Eso fue evolucionando a través de becas que da la misma embajada de la República Popular China en Chile, y se fueron creando actividades para acercar a los académicos de América Latina y en este caso de Chile. Y te quiero señalar un proyecto, un programa que tenemos en CLEC, la Oficina Regional de América Latina, que funciona aquí porque se firmó un convenio con la Universidad Santo Tomás hace ya 10 años. Por eso tengo yo los dos cargos, digamos. Ahora, se creó un programa que se llama Chino Más. ¿Y qué implica el Chino Más? No solamente enseñar chino y hacer que tú seas bilingüe en chino, sino que enseñarle a alumnos de especialidades. Entonces hacemos Chino Más Ingeniería, Chino Más Arquitectura, Chino Más Periodismo, perfecto. Chino Más Comunicaciones, etcétera. Y en eso ponemos en contacto a
académicos de universidades latinoamericanas y siempre va una chilena y académicos de universidades chinas para que se conozcan, para que compartan, para que se conozca qué hacen en esa área y cómo el chino mandarín puede apoyar esas áreas en el acercamiento chino-América Latina. Y una no te voy a decir novedad, una de las iniciativas muy innovadoras que hizo la Universidad de Santo Tomás con su decano Juan José Negroni fue poner todas las carreras de ingeniería de la universidad, el chino dentro del plan curricular como un optativo. Y eso ha permitido que el alumno que estudie ese tenga un mayor acceso, por ejemplo, a empresas chinas en Chile. Eso te iba a preguntar, ¿qué oportunidades se le pueden abrir para los estudiantes chilenos que adquieren competencia en el idioma y en la cultura china? ¿Qué oportunidades se le abren a ellos? Mira, tenemos casos desde alumnos que han ido a estudiar a China y les ha ido muy bien allá y han creado empresas en China, desde otros alumnos que estudian chino mandarín y trabajan en empresas chinas acá o empresas chilenas vinculadas al comercio. Ya. Eso te abre una posibilidad laboral que para ciertos alumnos significa abrirse a un mundo absolutamente distinto y posibilidades de crecimiento personal y profesional absolutamente diferentes. ¿Es muy difícil aprender chino mandarín? Yo te diría que el chino mandarín puede ser tan o menos difícil como cualquier otro idioma. Tiene una diferencia, que nosotros, siempre uno dice el alemán es difícil, el ruso es difícil, tal vez el francés y el inglés, el italiano para nosotros no es más fácil, lo mismo que el portugués. El chino mandarín no es tan difícil, tiene la dificultad de los caracteres, sin duda alguna. Yo te diría que hablar chino mandarín es mucho más fácil que escribirlo. O leerlo, claro. O leerlo. Pero se empieza estudiando el chino con ambas cosas, el oral y los caracteres. Ahora, yo te diría que en 2 años un alumno puede tener una noción básica y de hablar el chino en forma más o menos coloquial. En 4 años sí domina el idioma chino absolutamente. ¿Estudiando cuánto a la semana? Mira, el Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás tiene los cursos actualmente después de la pandemia, son todos online, sincrónicos, pero online. Con 2 clases a la semana y haciendo las tareas, puede hacer lo mismo que cualquier otro idioma. Perfecto, ya. A propósito de eso, porque el Instituto Confucio Santo Tomás ha sido distinguido varias veces y me gustaría saber qué distingue su modelo respecto de otros que hay en América Latina. ¿Por qué en este caso ha destacado harto? Porque investigando para esta entrevista me di cuenta que me aparecía varias veces que estaba distinguido en múltiples ocasiones. Sí, mira, fue distinguido como uno de los mejores del mundo en 3 oportunidades. Así es. Y además, Instituto Confucio Modelo, ¿qué implica? Que es uno de los institutos Confucio Modelo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ha habido un trabajo bastante, yo te diría, innovador, porque no solamente profesional, sino que innovador en cuanto a la enseñanza del chino mandarín. Nosotros, los institutos Confucio, recibimos profesores chinos y también profesores locales que se forman en China y que trabajan acá. Lo que se ha pretendido y qué es lo que lo ha hecho diferente, primero fue una vinculación grande con la comunidad. El Instituto Confucio Santo Tomás ha tenido una vinculación a nivel nacional con municipalidades, con colegios, con empresas, etcétera. Y lo otro fue la metodología. Después de la pandemia, sobre todo, logramos hacer una metodología online tan participativa, entretenida, mezclando incluso alumnos de español de universidades chinas que compartían con alumnos chilenos que están estudiando chino. Te fijas, mezclándolos con actividades lúdicas, etcétera. Fue tanto que cuando preguntamos si querían volver a presencial, el 90% de los alumnos no quiso volver a presencial, porque además les permitía hacer otras cosas, trabajar y hacer otras cosas, digamos, te fijas. Pero la metodología es tan innovadora, entretenida
y buena para aprender el idioma, que nos ha significado que otros institutos Confucio, por ejemplo en México, estén interesados en que nosotros les hagamos las clases que ellos necesitan hacer a nivel remoto. Oye, Roberto, estamos conversando con Roberto Lafontaine, director de Relaciones Internacionales Santo Tomás. ¿Qué desafíos ha enfrentado el Instituto Confucio Santo Tomás para desmitificar estereotipos sobre China en el contexto latinoamericano? Mira, una de las cosas que más hemos tratado de hacer es, siempre hay estereotipos sobre China en América Latina. Una de las cosas que hemos tratado de hacer es mostrar qué es lo que es China en su cultura tradicional, pero también qué es China actual, qué es la China tecnológica, claro, qué es la China arquitectónica, qué es la China a nivel científico, sacar el esquema de que lo chino es barato y si es barato es malo. Por eso también estas actividades de Chino Más muestran la academia. Lo que es importante aquí, uno, yo te dije al inicio de la conversación que las relaciones entre países funcionan a nivel político, económico y cultural. Y cultural social. Exactamente. Si nosotros no tenemos ese nivel, se producen los estereotipos. Por eso es que la pregunta me parecía tan importante. Si no tenemos eso, aparecen los estereotipos. Los chinos son esto, los chinos son esto otro, los chilenos son así, los chilenos son asá. Cuando tú pones en el eje el conocer la cultura tradicional y también actual de dos regiones, en este caso América Latina y China, o dos países, Chile y China, lo que haces es que los pueblos conozcan la realidad. La determinación de qué es bueno, qué es malo va a depender de cada uno. De cada uno, por ¿Te fijas? Pero tú vas a conocer al menos esa actividad. Los institutos Confucio y la Fundación CLEC, además, ha tenido un trabajo de hace tiempo de traducción de libros y académicos. Nosotros, fíjate que realizamos giras de escritores chinos en América Latina y de cineastas chinos en América Latina para juntarlos con escritores y cineastas latinoamericanos, para que conversen y ver cuál es la realidad actual. Tuvimos una oportunidad, me acuerdo, de haber tenido un escritor que le llaman escritor urbano, que mostraba las mafias en Beijing, digamos, etcétera. Recorriendo Beijing se llamaba su obra, que él pensaba que América Latina seguía siendo la América Latina de García Márquez, de la Isabel Allende, de Cortázar. No tenía la idea de la América Latina moderna. Y eso es lo que hace que finalmente, cuando tú pones en contacto a académicos, a intelectuales y al público en general en cosas que les son atractivas de la cultura, claro, vas conociendo lo que es la otra cultura en realidad, pero no quedarte en el estereotipo de la cultura de la danza del león y el dragón, porque eso es una parte de la cultura, pero también es importante el diseño que hace China actualmente, también es importante la infraestructura que hace, la tecnología verde, etcétera. ¿Qué tipo de estudiantes son los que más se interesan en esto, que se meten a esto? Yo te diría que hay de todo. Piensa que en el Ministerio de Educación tiene profesores chinos en colegios de primaria, de secundaria. Los institutos Confucio tienen alumnos universitarios y también muchísimo últimamente alumnos que han terminado sus carreras universitarias, gente de 30 a 70 años, que hay una diferencia. El alumno de 30 a 50 está pensando en hacer negocios con China, en poder relacionarse de alguna manera con China, y el adulto mayor está pensando aumentar su cultura sobre China, digamos, y no tener el idioma como para fines de negocio, de acercamiento cultural, sino que más bien de cultura, hacen muchas actividades de tai chi, etcétera, digamos. Perfecto. Una última pregunta, Roberto, porque es un tema que nos da para mucho, pero sí me gustaría saber cuáles son las proyecciones que tienen hacia el futuro de la cooperación cultural y educativa entre Chile y China, y cuál va a ser el rol que va a cumplir la Universidad de Santo Tomás en ese proceso. Mira,
La Universidad de Santo Tomás, te dije hace unos minutos atrás, lleva más de 20 años en relacionamiento con China. Fuimos pioneros en crear una vinculación real, concreta con China, teniendo desde centros de investigación en conjunto, doctorados en conjunto, intercambios de alumnos, académicos, proyectos de investigación, etcétera. Actualmente, recién la semana pasada, se firmó un convenio con la Universidad del Este Normal de China de Shanghái, una de las más importantes de China, la Universidad de Anhui, que es la socia nuestra en el Instituto Confucio, y CLEC Beijing, que depende del Ministerio de Educación, en presencia de la vicealcaldesa de Shanghái, que visitó Chile la semana pasada. ¿El convenio en qué consiste? En crear un centro de formación para profesores locales de chino mandarín en América Latina. ¿Por qué te quiero señalar esto? Porque por primera vez vamos a formar profesores que estudiaron chino, que tienen nociones de chino, pero que no tienen ninguna certificación. Okay. Y eso es muy importante, y el Ministerio de Educación nos ha pedido mucho para profesores que tienen. Y vamos a trabajar en un producto que va a ir desde diplomados, máster, reconocimientos de estudio, etcétera, certificado por estas 4 instituciones. Y eso lo vamos a ver a nivel, no solamente de Chile, a nivel latinoamericano. Y lo otro es que cada vez más las universidades chilenas y latinoamericanas están acercándose a universidades chinas para compartir conocimiento y crear conocimiento juntos. Lo que yo te decía antes, el programa de Chino Más hace eso. Pone en contacto a académicos chilenos y latinoamericanos con chinos para compartir conocimiento, para ver qué es lo que se está haciendo y cómo en conjunto podemos llegar a proyectos importantes. Creo que Chile cada vez más ha ido creciendo en proyectos importantes, desde los muy famosos últimamente de astrología hasta proyectos académicos como el que estamos haciendo nosotros. Extraordinaria conversación sobre un tema un poco desconocido, pero que es siempre bueno poder ponerlo sobre la mesa, especialmente considerando la relación que Chile tiene con China. Roberto Lafontaine, director de Relaciones Internacionales de Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros de Lo que Faltaba. Roberto, gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ti por el interés en este tema y mucho éxito en el programa. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el...? Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.